Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a un video más de su curso de Cálculo 1. En esta semana vamos a hablar sobre linealización. Linealización y aproximaciones y el método de Newton. Bueno, ese es el tema de la clase de hoy. Vamos a ver un ejemplo, una motivación usando la fabricación de cajas. Un fabricante quiere diseñar una caja abierta en la cual cada arista mide 30 centímetros con un error posible de más o menos 0,02 centímetros. ¿Cuál es el máximo error posible aproximado en el volumen de la caja? Entonces, ¿cuál es el error máximo que yo puedo cometer en medir el volumen de la caja? Eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo los diferenciales intervienen en la solución de este problema. Acá tenemos algunas preguntas. Recuerda la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto a f de a. Bueno, eso podemos recordar si no te acuerdas. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva que pasa por este punto. ¿Cómo puedes calcular el error de una aproximación? En algunos ejercicios, principalmente en física, ustedes aproximan mediciones. ¿Cómo calculas el error de la aproximación? ¿Cómo puedes resolver esta ecuación? Coseno de x igual a x. ¿Sí? ¿Cómo yo podría resolver esa ecuación? Bueno, una forma sería de una manera gráfica. ¿Sí? La gráfica de la función coseno podría ser algo así. Una parte y la otra. Esta sería la recta y igual a x. ¿Sí? Este número acá es pi medios. Este es 1. Y bueno, yo veo esta gráfica, acá hay un punto de intersección. La pregunta es cómo encuentro ese punto de intersección entre la gráfica del coseno y la gráfica de y igual a x. Muy bien, vamos a ver un método para resolver este tipo de ecuaciones. Principalmente ecuaciones no lineales. Esas son ecuaciones no lineales. Bueno, el logro de la sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve e interpreta problemas aplicados al estudio de fenómenos naturales, económicos y tecnológicos mediante el método de Newton y aproximaciones por linealización de manera correcta. Bueno, ¿qué entendemos por linealización? Considero la gráfica de una función, ¿sí? La gráfica de una función, un punto sobre la gráfica y la recta tangente. Entonces, la ecuación de la recta tangente es esta. Bueno, despejando ahí, tendríamos esto. Ahora, si ustedes observan, lo que me queda aquí es una función que depende de x. Bueno, esa función que depende de x es lo que vamos a conocer como la linealización. ¿Sí? Cerca a valores de a, o sea, si yo tomo, voy a usar el dibujo. Acá yo tengo un número a y tomo otro número, llamémoslo x o x sub 0. ¿Sí? Si ustedes observan en la gráfica, la diferencia entre la curva azul y la línea recta, o sea, la linealización y la función, es muy pequeña. Por lo que para valores cercanos a A, vamos a tener que la función evaluada ahí
va a ser aproximadamente igual a la linealización evaluada en ese punto. Entonces, dicho de otra forma, estoy cambiando la función por una línea recta. Bueno, eso tiene que ver con la aproximación. Este símbolo lo que me está diciendo es que x es aproximado a Lx. Obviamente hay una igualdad. F de A es igual a la linealización evaluada en A. Y bueno, eso es porque este término se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, estas dos funciones van a coincidir en A, pero fuera de A van a ser muy parecidas, no necesariamente iguales. Muy bien. Vamos a hablar un poco del error relativo. ¿Cómo calculamos el error relativo? Es calcular el error sobre el valor verdadero. ¿Qué entendemos como el error? El error es el valor verdadero menos la aproximación. Bien, eso es lo que entendemos como error. El valor verdadero menos la aproximación. Y el error relativo es este cociente, que por lo general se da en porcentaje. Hagamos un ejemplo de todo lo que hemos visto hasta ahora. Determine una linealización L de x de la función f de x igual a raíz de x más 3 en a igual a 1 y estime el valor de 3,98. Encuentre el error relativo de la aproximación. Bueno, entonces aplico esta fórmula de linealización porque ya la tengo. Acá ya sé quién es f, quién es a, dónde estoy linealizando. Entonces el único ingrediente que me falta es la derivada. Bueno, derivar esto, eso creo que ya tú lo sabes, lo has practicado bastante. Igual, acá te recuerdo la derivada de una radical. De hecho, mejor lo hago con u para que recuerdes tu regla de la cadena. Es u' sobre 2 raíz de u. Entonces, ya con esto calculo a vale 1, f de 1 sería igual a la raíz de 4, que es 2. La derivada sería igual a esto. Y evaluando la derivada en 1, pues me quedaría 1 sobre 2 raíz de 4. Pero la raíz de 4 es 2 por 2, 4, un cuarto. Muy bien, entonces ya tengo todos los ingredientes para reemplazar en nuestra fórmula. Y esta sería la linealización. Bueno, yo podría simplificar esta expresión, la voy a dejar aquí para que pensemos que es una pendiente que corta acá en el punto 2,1, ¿sí? Y tiene pendiente un cuarto. Bien, entonces ya encontré la linealización, ya hice una parte del ejercicio, ya determiné una linealización. Ahora, estime el valor de raíz de 3,98. Entonces yo observo este número, observo la función y hay una semejanza. Este número es la raíz, acá la función toma raíz cuadrada, la misma raíz, de 3,98 y acá tengo un 3. Entonces lo que vamos a hacer es darle la forma a esta expresión para que se parezca a este. Entonces, ¿cuánto tiene que valer x para que x más 3 sea 3,98? Ah, muy bien, 0,98. Entonces, observando eso, tengo que este número se obtiene evaluando la función en 0,98. 0,98 es muy cercano a 1, por lo que puedo aproximarlo con la linealización. Muy bien, entonces ya lo único que me queda es evaluar la linealización en 0,98, pues simplemente es cambiar la x acá con 0,98. Eso me da 399 sobre 200. Y ya con eso he aproximado la raíz. Muy bien. Ahora ya encontré la estimación y me falta encontrar el error relativo de la aproximación, que es hacer este cociente. Bueno, entonces la raíz de 3,98 menos 99 sobre 200 sobre la raíz de 3,98. Hacemos esta cuenta y este sería el porcentaje. Muy pequeño. Entonces esta es una muy buena aproximación de este número.
muy buena aproximación. Bien, ya lo único que me queda es hacer más ejemplos. Determiné la linealización de las siguientes funciones en los números indicados. Entonces tengo la primera función, f de x igual a x a la cuarta más 3x cuadrada, y la vamos a linealizar en a igual a menos 1. Bueno, todo gira en torno a esta fórmula, ¿sí? Entonces ya tengo a f, tengo a A, lo único que me va a faltar son calcular las derivadas. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primer ejercicio. Aplicando la fórmula de la linealización, evalúo la función en menos 1, eso me da 4. Calculo la derivada de la función, eso es 4x al cubo más 6x. Y evalúo eso en menos 1, me quedaría menos 10. Entonces ya tengo este término, y ya tengo el a. Entonces simplemente reemplazar. Reemplazamos. Este término viene acá multiplicando el x menos 1, no olviden los paréntesis, y acá el 4. Y resolviendo me quedaría menos 10x menos 6. Muy bien. Siempre vamos a encontrar la ecuación de una línea recta. Siempre. Esto es una función lineal. Aplicando la fórmula de la linealización para el segundo ejemplo, pues tengo a f, tengo a, me faltaría f'. Hacemos el mismo procedimiento. F de 1 es 0, el logaritmo de 1 es 0. La derivada de esto es 1 sobre x. Y evaluando la derivada en 1 me da 1. Entonces, reemplazando, obtendría esto en la fórmula de linealización. Simplificando, me quedaría x menos 1. Muy bien. Ya lo único que me queda es el tercer ejercicio. Entonces, f evaluado en pi, o sea, coseno de pi o coseno de 180 grados es menos 1. Bien. La derivada de coseno es menos seno y menos seno de 180 es 0. ¿Ya? Acá cabe hacer la cuenta y pues la linealización me da menos 1, es una línea constante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí, profesor? Mire, lo que está pasando ahí es lo siguiente. Usted tiene la gráfica de la función coseno. Y este número, usted sabe que se alcanza en pi. Menos 1. Pero ¿qué es lo que está pasando con la linealización en ese punto? Pues en este punto la derivada es 0. Acá, disculpen, esto es pi. La derivada es 0. Voy a obtener una línea totalmente horizontal. Entonces, esa sería la linealización en este punto. En el punto pi, menos 1. ¿Ya? Obviamente si yo muevo el punto voy a obtener una linealización que no sea una línea horizontal. Recuerden también que si yo quiero aproximar un número, un valor, la aproximación de ese valor tiene que ser cerca a pi. No puede ser lejos. O sea, por ejemplo, con esta linealización no puedo aproximar f de 0, por ejemplo. Porque f de 0, ¿sí? Si yo la evalúo acá, que es bien sencillo, me quedaría 1, ¿sí? Entonces aquí no vale decir esto, porque 1, y por el otro lado vas a tener un menos 1. Entonces recuerden, esta fórmula siempre es válida cuando x es cercano a A. ¿Sí? De pi hasta 0 hay un montón de números. Entonces no me va a servir. Tiene que ser un número muy cercano a pi. O sea, por ejemplo, hasta 3, por ejemplo. ¿Sí? Todavía podría evaluarlo. Ahora, yo puedo aproximar funciones mediante el siguiente diagrama. Tengo la curva, la recta tangente, y acá se está formando este triángulo. ¿Sí? Este triángulo.
Entonces, si yo observo la diferencial, o sea, de y, va a ser igual a la tangente, porque esta es la derivada de la función, corresponde a la tangente, por el cateto adyacente. Este es el cateto opuesto de este triángulo, el triángulo PRS. Entonces, conozco la tangente porque tengo la función, por lo tanto, tengo la tangente de este ángulo y conozco el cateto adyacente. Me faltaría el cateto opuesto a este ángulo. Este sería teta. Y teta, no, la tangente de teta sería de y sobre de x. Pero esto es la pendiente. La pendiente de la recta tangente. En este caso, porque esta es la recta tangente. Entonces, de ahí surge el concepto de diferencial. Y bueno, si yo lo veo de esta manera, y de una forma como no lo hemos venido usando, este símbolo ya se asemeja a un cociente, lo estoy viendo como un cociente. ¿Ya? De esta gráfica yo también puedo obtener el incremento en y, que sería esto, y en el dado caso donde el incremento en x sea igual al delta de x, al de x, vamos a tener una semejanza, vamos a tener una aproximación del incremento de la función respecto a las ordenadas y el de y, el diferencial de la variable dependiente, que bueno, se podría calcular así. Una aproximación en términos diferenciales se escribe de esta manera y también podemos concluir que el de y es aproximadamente de x de y. Bueno, es esta misma igualdad, pero teniendo en cuenta esta aproximación. O sea, esto lo reemplazo por esto de acá y como el de y es igual al delta de y, pues simplemente es un reemplazo. Entonces, todo sale de esta observación. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo para que identifiquemos diferentes aspectos. Igual el incremento respecto a y y el incremento respecto a x, ustedes ya lo vinieron trabajando en su curso de mate básica. O sea, digamos que acá están recordando qué significan estos incrementos. Ahora, determine el diferencial de la variable dependiente para esta función en este punto y con este diferencial de x. Compare su valor con el incremento de la variable dependiente para los mismos valores. ¿Ya? Entonces, aplicamos la definición diferencial. En este caso, f de x es x al cubo. La derivo y por lo tanto la diferencial va a ser de y igual a 3x cuadrado de x. Ahora, yo ya tengo esta información. La reemplazamos. Bueno, y acá también tenemos el incremento respecto a x y a y. Muy bien, ahora sí lo único que me queda es reemplazar cada una. Cuando x vale 1 y el delta de x o el de x vale 0,1. Entonces, bueno, para este lado voy a tener este valor y para este voy a tener este valor. Ahora, ¿son iguales? No, no son iguales. Recuerden que ahí estamos aproximando la situación. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer un dibujo para que ustedes se ubiquen. Entonces, por acá yo tengo la recta tangente. Disculpen. Supongamos que es esta. ¿Sí? Y más adelante tengo el incremento.
Acá obviamente estoy exagerando. Entonces, acá lo que me está diciendo es que el incremento es ligeramente mayor que la diferencial. Por lo observado, para un cambio de incremento pequeño al de x en la variable independiente, el cambio correspondiente a la variable dependiente, o sea, este es el cambio total, puede ser aproximado mediante la diferencial. ¿Sí? No son muy diferentes. Acá hay otro ejercicio que es determinar las diferenciales, pues simplemente es aplicar esta fórmula. Ya tengo a f, tengo al de x y tengo al x. Entonces simplemente es comenzar a aplicar las derivadas. Este término lo derivo, me da esto. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado, la derivada de menos 6x cuadrado es menos 12x, la derivada de 16x es 16. Reemplazo, cambio la x por 2 y el diferencial con 0,5. Obtendríamos esto, que es 2. O sea, la aproximación del incremento en el eje de las ordenadas sería 2. También lo puedo hacer para la siguiente. Acá pues simplemente es aplicar regla de la cadena. ¿Sí? Recuerdo la regla de la cadena que se está aplicando ahí. U de n derivado es igual a n u a la n-1 por u'. Muy bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí. Aplicamos la regla de la cadena y hacemos la multiplicación. Me queda este polinomio. Lo evaluamos en 3. Y el de x lo cambiamos por 0,1. Eso me da menos 1,2. Y el último también regla de la cadena. Acá también muy útil recordarlo. La derivada del logaritmo natural de u sería igual a u' sobre. Muy bien. Que me da esto. Realizando la última derivada me quedaría esto. Y bueno, acá simplemente me queda reemplazar por x igual a 2 y de x igual a 0,2. Y esta sería la aproximación de las ordenadas, del cambio. Muy bien. Acá ya tenemos el problema de la caja. ¿Sí? Simplemente notamos como x la longitud de la arista, porque la caja es abierta, es un cubo. El volumen del cubo va a estar dado por esto y el delta x representa el error de la longitud de la arista. ¿Sí? Entonces, bueno, el cambio del volumen sería esto. Pero yo puedo aproximar esta cantidad por el diferencial. Entonces simplemente esta va a ser la función. La derivo, me quedaría 3x cuadrado por el de x. Cuando x vale 30 y el delta de x vale más o menos 0,02, obtendría esto. ¿Qué vendría a ser? Pues el error máximo total. Muy bien. Ya para terminar, pues tenemos el método de Newton. Es un método iterativo. Sirve para calcular las derivadas, los ceros de una función, discúlpenme. Yo quiero calcular esto, para ello voy a usar esta fórmula. Profesor, ¿de dónde surge esa fórmula? Bueno, vamos a usar un poquito este dibujo. Acá tengo x1. Yo necesito tener un número del cual iniciar el proceso. Entonces, bueno, ese número está en el dominio de la función, tiene su imagen. Sobre ese punto voy a trazar la línea recta, la línea tangente. Bueno, por lo visto en clase, nosotros ya sabemos cuál es la línea tangente que pasa por ese punto, que sería x1 menos f' de x1, x menos x1. ¿Ya? Ahora, esa línea recta en algún momento va a cortar el eje X. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, pues lo que yo estoy imponiendo para la linealización es que la linealización en x2 es igual a 0. Y bueno, ya lo único que me queda es reemplazar.
Entonces me quedaría 0 es igual a f de x1 menos, voy a hacer esa cuenta acá arriba para que tenga un poquito más de espacio. 0 es igual a f de x1 menos f' de x1 x sub 2 menos x1, porque eso es lo que yo quiero, que la linealización en ese número, en ese nuevo número, valga 0. Y bueno, despejando, ¿qué obtengo? Despejando, profesor, mire, va a obtener que x sub 2 va a ser igual a x1 menos f de x1 sobre f de x1'. ¿Sí? Porque este pasaría a dividir. Entonces, si tú observas, es esta misma fórmula. ¿Sí? Entonces, simplemente es pedirle a la linealización que valga 0 en este número. Ahora, en el xui más 1. Entonces, ya de una vez obtuve el xui más 1. Lo que yo espero en todo este procedimiento es que la sucesión de puntos que se están formando converja hacia la raíz. Eso es lo que se espera. No es obligatorio que pase algo así. Puede pasar, hay casos donde no sucede, ¿sí? Que vamos a estudiarlos un poquito más adelante. El método de Newton es un algoritmo. Un algoritmo es un procedimiento finito con el cual tú puedes hacer una tarea. Ese algoritmo se estudia en un área que se llama métodos numéricos, para que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Pero este es el primer método numérico que tú ves, el más básico. El algoritmo es bien sencillo porque siempre vamos a tener una función y si no me dan una función yo tengo que definirla. Siempre voy a partir de una función, además que sea diferenciable. La gran mayoría de funciones que hemos visto en cálculo y las que has visto en tu curso hasta ahora son diferenciables. Yo quiero resolver esta ecuación, entonces lo que yo voy a hacer es primero estimar un punto inicial que se encuentre cerca a la solución. O sea, un criterio es que f de x es cercano a 0. ¿Sí? Entonces busco con mi calculadora un f de x sub 0, ese numerito para el cual esa imagen sea muy pequeña. Esa sería una muy buena opción. Otra es la que vamos a ver a continuación, que es una proposición, que es una consecuencia del teorema del valor intermedio. Pero en la gran mayoría de casos, este x sub 0 me lo van a dar. Determinar la aproximación mediante esta fórmula, que es la fórmula de recurrencia de Newton. Y pues el proceso lo voy a terminar hasta obtener la aproximación deseada. Ahora pues obviamente esto es mejor verlo con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de una ecuación que ustedes dirán, pero ¿para qué yo voy a usar este método para esta ecuación si ya sé cuánto es la solución? ¿Sí? Yo ya conozco la solución de esta ecuación, si la observo con calma, la solución es 2. ¿Sí? Pero vamos a usar el método de Newton. Entonces voy a partir desde x sub 0 igual a 1. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Para aplicar esta fórmula necesito una función que es f. Entonces voy a definir a f como x al cubo menos 8. La derivada es 3x cuadrado. Y la fórmula de recurrencia sería esta, reemplazando a esta. Muy bien, entonces ya tengo la fórmula de recurrencia. Ahora lo único que yo tengo que hacer es comenzar a reemplazar. Cambiar la primera iteración sería cuando x sub 0 es igual a 1. Entonces si acá va x sub 0, acá debe ir x sub 0 más 1. Entonces x sub 1. Reemplazo acá el valor, esto vale 1, y haciendo las cuentas me queda 10 tercios. Profesor, no me da 2. Sí, efectivamente, no te va a dar 2. No me va a dar la solución a la primera iteración, muy posiblemente. Habrán casos excepcionales donde sí, pero en este no. En este nos acaba de dar 10 tercios. Entonces, ya tengo el primer x1. Muy bien. Ahora,
La segunda iteración, ya conozco cuánto vale x sub 1. X sub 2 sería esta fórmula. O sea, simplemente acá cambio la y por 1 y acá me quedaría 1 más 1 que es 2. Saldría el número x sub 2. Reemplazando los términos y simplificando me queda este número. Muy bien. Entonces, si yo uso mi calculadora y veo este número, es aproximadamente igual a 2,462 periódico. Y 10 tercios es 3,3 periódico. Entonces, profesor, yo sé que la solución es 2. Acaba en 3,3 la iteración. Ahora va en 2,462 periódico. Si sigo haciendo el procedimiento, ¿qué debería esperar? Profesor, yo debería esperar que conforme vaya haciendo las operaciones, este numerito, este x sub i, se vaya acercando al 2. Y eso es lo que va a pasar. Muy bien, entonces ya tenemos primera, segunda, vamos con la tercera iteración. ¿Sí? Entonces la tercera iteración, acá tengo x sub 2, acá ya tendría la fórmula para el x sub 3, que es la fórmula de recurrencia, y reemplazamos. Y ya una vez acá ya te estoy colocando el valor numérico de esta situación, cuánto me está dando. Y como ya se anticipó, me estoy acercando más al 2. La cuarta iteración, bueno, no voy a volver a escribir este número acá. Acá estoy considerando todas las cifras decimales de la calculadora. Reemplazo. Acá es x sub 3, disculpen. Y bueno, x sub 4 sería esto. Ese proceso se puede resumir mediante una tabla, que sería esta. Ahora, este dato, este dato, este dato, este dato que acabo de venir, los tengo de hacer el proceso. Quiero ilustrarte con una calculadora cómo sería el proceso. Entonces voy a llamar a mi calculadora. Acá está mi calculadora, espero que la puedas ver. ¿Cómo surge esta tabla? Que es tu principal pregunta. Entonces, bueno, voy a usar la calculadora como una computadora. Eso suena como raro, pero sí se puede. Entonces, el número inicial es 1. Voy a escribirle 1. Y le voy a dar igual. Cuando yo hago eso, el 1 queda almacenado en esta variable. Entonces, si yo lo presiono, acá me va a quedar 1. Ahora, lo que yo voy a hacer es escribir esta expresión que aparece acá, pero en vez de escribir x sub 2, voy a escribir ans. Ans menos ans al cubo menos 8, 3 por ans cuadrado. Muy bien, y le voy a dar igual. Entonces, aquí ya obtengo el x sub i más 1. Lo bueno y lo interesante de este procedimiento es que si yo le vuelvo a dar igual, pues voy a seguir obteniendo la siguiente iteración. Entonces, igual, 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 igual y 2. Entonces, con el método de Newton necesité 5 iteraciones para llegar a la raíz, partiendo desde x sub 0 igual a 1. Profesor, con el método que usted me acaba de enseñar, ¿yo puedo partir de cualquier número? Sí, claro. Por ejemplo, tú puedes partir de 0. Flecha hacia arriba y simplemente le das igual. Bueno, en 0 voy a tener un problema. La derivada no está definida. Entonces, voy a partir de 0,5. Entonces necesita alrededor de 6 iteraciones para realizarlo. Entonces, esta forma de usar la calculadora me puede ayudar bastante para hacer los cálculos que están
en el método de Newton. Obviamente, siempre si vas a hacer en el escrito, te van a pedir que plantees la forma de recurrencia para poder observar que entiendes el proceso, ¿sí? Pero como te digo, todo el cálculo se puede resumir en un cuadro. Acá te doy algunas pautas. Bueno, una de las primeras, habíamos dicho que el punto inicial yo lo podía escoger. Yo podía escoger el punto inicial, ¿sí? Un criterio para escoger el punto inicial es que esto fuera muy cercano a cero. Eso a veces es muy difícil de encontrar un número que sea cercano a cero. Pero lo que yo sí puedo hacer, y es lo que está acá en la diapositiva, es saber más o menos en dónde tiene que estar un número, dónde debe estar la raíz. Esto es una forma del teorema del valor intermedio, que dice que si yo tengo una función continua y f de a y f de b tienen signos opuestos, y esta función es continua entre a y b, entonces existe al menos un c en el intervalo abierto, tal que f de c es igual a 0. Entonces, gráficamente, ¿qué me están diciendo ahí? Me están diciendo lo siguiente. Mire, usted tiene acá una función. Acá tengo a A y a B. F de A sería toda esta altura, F de B sería esta altura. Entonces, aquí F de A por F de B, ese producto es negativo, ¿no es cierto? Porque F de A es positivo, F de B es negativo. Sí, bueno, acá no dibujé todo el plano cartesiano. Este es el eje X y este es el eje Y. Bien, entonces aquí los dos tienen signos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el teorema? Ah, mira, debe haber por lo menos un C donde la función se hace 0. Profesor, ¿el C es único? No necesariamente, ¿sí? Porque depende mucho de la escogencia del A y del B, o sea, y de la función. Puede pasar que la función haga esto. Acá voy a pasar la B por acá. Puede pasar que la función haga esto. Entonces, entre el intervalo AB hay muchos puntos donde la función toma el valor de 0. Entonces, este teorema es un teorema de existencia. Existe, pero ¿cuántos hay? No sé. ¿Cómo hallarlos? Tampoco. Este teorema de duras penas me dice que existen. Pero con la existencia me basta porque ya para encontrarlos tengo el teorema, el método de Newton. Acá tenemos un ejemplo. F de x es igual a x al cubo menos 3x menos 3. La voy a pensar definida entre menos 2 y 4. Calculo la función en menos 2, eso me da menos 5, y en 4 me da 49. Por lo tanto, para esta función existe por lo menos un número aquí que su valor hace 0. Entonces, para esta función hay por lo menos un valor entre menos 2 y 4 donde la función se hace 0. ¿Qué número es? No lo sé. Tendría que usar el método de Newton para esta función y descubrirlo. Acá tenemos otro ejemplo. En clase vamos a ver cómo construir esta tabla, pero bueno, tú ya viste cómo usar la calculadora. Acá te voy a poner otra vez el ejemplo. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar un número inicial. Acá entre 0 y menos 2, las imágenes tienen signos opuestos, entonces puedo tomar 2, por ejemplo, y menos 2, perdón, acá es menos 2, como punto inicial. Menos 2 como punto inicial. Y ya lo único que tendría que hacer es construir esta expresión. Entonces acá la calculadora simplemente ingreso el número inicial y escribo la expresión que está a mano derecha, pero en vez de escribir x sub y voy a escribir ans. Entonces
ans menos dividido ans al cubo menos ans más 1, 3 ans cuadrado menos 1. Y bueno, con este procedimiento solo voy a obtener la última columna. Entonces, así para que las vayas comparando, si lo tengo, sí, 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 y acá ya se ha estabilizado los valores. Bueno, este 57 lo aproximamos a 6. Entonces, aquí yo ya puedo parar el proceso iterativo porque tengo el mismo valor. ¿Sí? Tengo el mismo valor. ¿Sí? Entonces ya puedo decir que llegué a la raíz. Este cuadro también tiene una ventaja y es que me está mostrando las imágenes de la función. Observen que el punto inicial, cuando yo evalúo la función en el punto inicial, me da menos 5. Eso no es 0. O sea, todavía estoy lejos de la raíz. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pasa que este número es mayor que este es mayor que este número es mayor que este. O sea, cada vez me estoy acercando al 0, ¿sí? Porque bueno, estos son todos los números negativos, entonces el 0 es mayor que cualquier número negativo. Pero si se están dando cuenta, es una sucesión creciente. Conforme voy avanzando, me voy acercando al 0. ¿Sí? Acá también el enunciado me dice que encuentre las raíces. Acá solo encontré una raíz. Entonces, bueno, tengo la derivada. ¿Sí? El punto crítico estaría cuando esto valga 0, que sería 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Ahí esta función vale 0. Y bueno, acá tengo, bueno, raíz de 3 sobre 3. Si tomo un número mayor que este número, o sea, por ejemplo 1, esto es positivo, y acá esto es negativo. ¿Sí? Bueno, y tengo otro valor, que es menos 1 sobre raíz de 3. Entonces, si por ejemplo tomo el menos 5, esto es positivo. Entonces, la función es creciente en este número. ¿Sí? Acá es creciente y pasa a ser decreciente. Bien. Entonces, si ustedes observan, este número está cercano este número es cercano al 0, este número es más cercano al menos 1. Entonces, estamos en esta parte, la función es creciente. Entonces acá solo va a haber una raíz. Acá es decreciente y acá es creciente. Entonces esta función a lo más puede tener una sola raíz. No va a tener más. Otra forma sería que la graficaras. Muy bien. Ya para terminar, pues nos queda hacer otro ejemplo. ¿Sí? El criterio de paro es cuando yo obtenga también un error relativo pequeño entre las iteraciones. Acá tengo un ejemplo. Encuentre la primera raíz positiva de esta ecuación. Cuando usen la calculadora para funciones trigonométricas, por favor, recuerden que la calculadora tiene que estar en modo de radianes. Si no está en modo de radianes, la calculadora no sirve para este algoritmo. ¿Por qué? Porque estas fórmulas, cuando tú escribes esto, por ejemplo, si f de x es igual a menos coseno de x,
y tú dices, ah, bueno, entonces f' es seno de x, x está en radianes. ¿Sí? La unidad angular en cálculo es radianes. Si usas grados, vas a obtener otros valores, no van a ser correctos. Bueno, acá ya tengo la tabla, ya viste cómo generarla, acá tengo la fórmula de recurrencia y en esta columna lo único que hicimos fue calcular el error relativo. ¿Cómo calculo el error relativo? Esta iteración menos esta iteración sobre la iteración actual. Y como te das cuenta, el error relativo es muy pequeño, pese a que aquí ya no tenemos igualdad. Muy bien. La pregunta que les dejo de tarea es ¿cómo puedes garantizar que es la primera raíz positiva? Bueno, yo te sugiero que veas el material que está en el aula virtual, te puede servir bastante para responder esta pregunta, o bueno, si no te da tanto el tiempo para ver los videos, piensa en la gráfica de esta función y en la gráfica de esta función. Esta, si quieres, llámala f de x, g de x, grafícala sobre el mismo plano y ahí encontrarás posiblemente la respuesta o un argumento. Muy bien. El método de Newton tiene restricciones, no siempre me va a funcionar. Puede pasar que la primera derivada y la función tienen una raíz común o la derivada puede anularse. Entonces, por ejemplo, para ese primer caso, tomé f de x igual a x menos 1 todo elevado al cuadrado y toma x sub 0 igual a 1. El 0 de esta función está en 1, eso es evidente. Si yo cambio la x por 1, eso va a valer 0. Pero ¿qué pasa? Que la función y su derivada tienen una raíz común, porque si tú calculas la derivada de esto, es 2x menos 2. Y si cambio la x por 1, me va a dar 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar aquí, cuando tú quieras calcular esto, este término, no vas a poder porque vas a tener una expresión de la forma 0 sobre 0. Entonces no vas a poder aplicar el método. Puede haber un punto de inflexión cerca a la raíz, entonces esos cambios de concavidad van a hacer que el proceso sea muy lento o que no converja. ¿Sí? La convergencia puede ser muy lenta, ¿sí? Depende mucho del punto. Y bueno, muchachos, ya con esto vamos terminando, mis estimados estudiantes. Siempre hagan una reflexión. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Haz un resumen. Hoy hemos visto muchas cosas algorítmicas, muchos pasos. La mejor forma de entender un algoritmo es, además de practicarlo, dibujar un diagrama. Entonces, te recomiendo que dibujes un diagrama igual. Tú escribes en Google método de Newton, diagrama de flujo y ahí ya lo tienes. Pero igual haces ejercicio. ¿Cómo se puede aplicar el concepto de diferenciales en tu campo profesional? ¿Se aplicará? Por ejemplo, los físicos lo aplican todo el tiempo porque están calculando aproximaciones. La pregunta es, ¿ustedes en su ámbito profesional también calculan aproximaciones? Yo diría que sí. ¿Cuáles dificultades has encontrado en la resolución de los ejercicios? ¿Cómo las has resuelto? Siempre sé muy crítico de tu aprendizaje. Y bueno, acá quedan las referencias para que tú las veas. No siendo más, me despido. Espero que el video haya sido muy ilustrativo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.